Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Carla y bueno, en este video voy a estar tiñendo mi cabello. Espero que me quede un tono cobrizo. Como pudieron darse cuenta algunos de ustedes, hace unos días yo puse en mi Instagram una encuesta donde les estaba preguntando qué color de cabello creen ustedes que me queda mejor, si este tono negro o antes como lo traía cobrizo. Entonces, pues la mayoría de ustedes estuvo votando por el color cobrizo y fue el que ganó. Entonces, pues voy a hacerme un cambio de look yo misma. Esperemos si pueda sacar un poquito el tono negro, porque como ustedes ya saben, pues el tono negro penetra mucho más en nuestra hebra capilar y es muy difícil de sacarlo. Entonces, a continuación les voy a estar mostrando los productos y las herramientas que voy a utilizar para hacer este cambio de look. Pues si me ven ahorita así un poco fodonga o mucho, es porque así literal me acabo de despertar y casi siempre que me duermo, antes de dormir me hago una trenza. Entonces, pues para que no se me enrede tanto mi cabello. Entonces, pues sí, si a lo mejor me ponen que qué fodonga o así, es por eso que acabo de despertar y vamos a hacer este cambio de look, a ver qué tal nos queda. Y los productos que voy a estar utilizando, compré estos dos tintes, son de la marca Nutrice y son en un tono 121, de hecho es el tono más claro que encontré. Yo sé que a lo mejor no me va a quedar este tono, es obvio, porque traigo el cabello teñido actualmente negro y pues es muy difícil de sacar. Entonces voy a estar aplicando este tono, es por eso que yo elegí este tono muy claro para ver cuánto se me logra aclarar mi cabello. Y compré dos cajitas porque tengo el cabello un poquito largo. También voy a estar utilizando un peine que lo voy a utilizar para dividir mi cabello y estas pincitas para ir recogiendo mi cabello por secciones. Entonces, bueno, voy a preparar el tinte y ahorita vuelvo para la aplicación. Bueno, pues ya regresé y quería decirles algo antes de empezar. Cabe mencionar que pues yo no soy ninguna profesional, pero sin embargo me gusta hacer estas cosas conmigo misma y experimentar. Así que pues comencemos. Ya tengo la pintura de mi cabello preparada y lo siguiente que voy a hacer va a ser dividir mi cabello en dos mitades. De esta forma yo siento que se me facilita más la aplicación de las pinturas del cabello. La primera vez que me teñí mi cabello negro fue en mayo, más o menos, a mediados de mayo. Entonces ya después de ahí volví a pintármelo otra vez negro porque pues unas partes sí me las pinté bien negras, pero otras seguía saliendo el tono cobrizo que tenía antes. Y la segunda vez que me lo pinté negro fue, me parece que en agosto. Entonces ya después de agosto ya no me he aplicado ningún tinte. Nada más lo que estuve haciendo es aplicarme una mascarilla o acondicionador, que tengo el video aquí en mi canal, que también es aclarante y sí logró aclararme un poquito el cabello. Y bueno, voy a estar recogiendo así, en 4 partes. No digo tan iguales porque pues no es así, pero más o menos así voy a estar dividiendo mi cabello. Entonces, lo que les seguía comentando, más o menos desde agosto ya estamos en noviembre, el 1 de noviembre. Son agosto, septiembre, octubre, más o menos 2 meses y medio o 3 que no tiño mi cabello. Entonces, obviamente ya hay crecimiento en mi cabello, ya traigo el tono en mi raíz. Y por esta ocasión yo no voy a estar tocando la pintura de mi cabello, directamente en la raíz de mi cabello, porque la verdad sí me da miedo de que me vaya a quedar
un tono muy claro en la raíz, que es virgen, y pues un tono diferente en lo largo del cabello. Entonces voy a dejar más o menos lo que yo considero en centímetros sin tocar con la pintura, y ya el resto me lo voy a estar aplicando en el largo de mi cabello. Bueno, pues más o menos así quedó la división, no sé cómo queda. Y comencemos con la aplicación. Entonces, lo que voy a hacer es agitar muy bien el producto. Y lo voy a estar aplicando sin... Hay una disculpa, pensé que sí estaba grabando y no me había fijado que se me paró mi teléfono, no le apreté bien, no sé. Entonces, miren, lo que yo les decía antes era que me aplico de puntas hacia arriba y no toqué mi raíz. Más o menos lo que estuve dejando son 4 centímetros. No exactamente, ¿verdad? Pero eso es lo que estuve dejando. También les decía que lo que yo utilizo de cantidad para esta parte de mi cabello, para esta mitad, es un botecito, y el otro botecito lo utilizo para la otra mitad de mi cabello. Y la aplicación pues la hago así, de punta a como arribita, sin tocar raíz, porque no quiero que mi cabello quede de un tono más claro de la raíz, que es virgen, al resto de mi cabello que está pintado con un color negro. Entonces pues esperemos y si haya un cambio en el tono del cabello. Y les decía también que sí estuve muy a gusto con el tono negro, pero como que ya quería otra vez hacerme un cambio, y es por eso que decidí realizar la encuesta y dije, bueno, ya depende de lo que me aconsejen, qué tono es el que se me ve mejor, ya decido qué color de tinte comprar. Y bueno, literal lo que voy a estar haciendo va a ser lo mismo en la otra parte de mi cabello. Empiezo con la parte de abajo y luego la parte de arriba. Y al momento que voy aplicando, voy desenredando. Y miren, lo que queda ya es muy poquito, lo voy a estar aplicando. Aunque así ya lo siento muy mojado, pero vamos a aprovechar este tinte. Y bueno, ahora vamos a empezar... Ay, se me cayó. Vamos a empezar con esta parte de abajo. Y voy a estar utilizando ya el otro botecito. Y empiezo de puntas hacia arriba. Aplico, distribuyo bien. Y voy desenredando, y de esta forma también trato que la pintura como que penetre un poco mejor a cada hebra, y pues que no vayan a quedar partes de distintos colores. Nada más lo voy a estar aplicando así. Esta parte ya quedó, y voy a empezar a pintarme la parte de arriba, y ahorita vuelvo con ustedes para mostrarles cómo es que ya está la aplicación en todo mi cabello. Ya regresé y miren, como pueden darse cuenta, pues
sí se ve muy empapado. De hecho, hasta me sobró poquita pintura para el cabello. Y pues dejé eso de mi raíz. De la parte de atrás también dejé como las partes de mi raíz así, sin pintura. Y bueno, nada más ahorita lo que voy a estar haciendo es recoger mi cabello. Se me pasaba a decirles, no lo voy a recoger, mejor lo voy a dejar así, porque si llego a hacer como chonguitos, entonces la pintura que tenemos aquí, como está muy impregnado, la pintura que tenemos aquí puede llegar a traspasar un poco de nuestra raíz, entonces lo que va a pasar es que queden como lunares en la raíz de un tono más claro y pues eso es lo que no queremos. Entonces nada más lo voy a estar como recogiendo con para que no me estorbe tanto ahorita, así con la pinza. Y también igual, y lo vamos a dejar actuar por el tiempo indicado que viene en nuestras instrucciones. Aquí dice que hay que dejarlo 45 minutos, entonces es el tiempo que yo lo voy a dejar actuar. Voy a enjuagarlo y en un ratito más les estaré mostrando el resultado. A ver, ojalá y sí me haya quedado un tono cobrizo, que es lo que yo quiero. Y entonces a ver qué tanto me pudo aclarar este tono. Bueno, nos vemos en un ratito más. Miren, de esta forma y de este tono fue el que quedó mi cabello después de aplicar ese tono rubio. Quise mostrarles aquí con luz natural para que se distinga mejor. Obviamente con el sol se ve un poquito más cobrizo. Y de la raíz así me quedó. Todavía lo traigo un poquito húmedo. Les decía, si se fijan, o sea, no se ve, para mí no se ve como tan mal que haya quedado un tono más oscuro. Pues porque ya ven que no me apliqué el tinte desde arriba, casi como que siento que me lo apliqué desde aquí. Siento que no se ve tan mal. Y pues sí me sorprendió muchillo, pues porque traía de base un tono negro. Y sí, lo que me aclaró pues fue bastante. Entonces yo te recomiendo, si estás buscando aclarar tu cabello y no quieres, y traes de base, perdón, un tono negro teñido, entonces si no quieres hacerte una decoloración o una extracción como tal, yo te recomiendo que lo vayas sacando poco a poco, así aplicando tintes rubios, y pues con una vez vas a ver grandes cambios y pues no vas a maltratar tanto tu cabello. Entonces miren, así quedó. La verdad a mí sí me gustó mucho este tono, y la raíz yo creo que me la estaré pintando otro mes más, o no sé, no me molesta traerla así, pero cuando lo haga voy a subir otro video mostrándoles de qué forma voy a pintar mi raíz o todo parejo. Voy a pensarlo. Bueno, nos vemos.